Buon dia. Un po' di italiano per dargli tante grazie a Enzo Traverso per essere un intellettuale così vicino e accettare di essere oggi con gli studenti che sono il futuro, il nostro futuro, in questo incontro tan informale, però anche molto accademico. I a tots els estudiants donar-vos les gràcies. Teniu avui el privilegi i l'honor de comptar amb un dels historiadors que estan en l'actualitat pensant no només sobre els fets històrics i com interpretar-los, sinó també quin és el compromís moral i ètic de l'historiador davant de la societat. Permeteu-me només, perquè després ja Enzo Traverso tindrà ocasió d'explicar les seves idees i podreu debatre amb ell, destacar aquesta importància de l'intel·lectual compromès amb la societat. Enzo Traverso assenyala en moltes entrevistes i també en un llibre seu sobre les narratives que malauradament estan fent possible la guerra a Gaza, la importància d'intentar evitar-ho. Enzo Traverso assenyala que el pitjor sempre és possible, però no inevitable. I pel que fa al conflicte amb Gaza, no té cap pudor en dir que és realment un genocidi. I ens interpel·la a tots nosaltres perquè com a ciutadans i ciutadanes intentem rebel·lar-nos contra aquest genocidi. Val a dir que amb Enzo Traverso hem tingut una llarga conversa per e-mail, que també és una manera de comunicar-se molt bona, i en aquestes converses Enzo Traverso posava en valor totes les mobilitzacions estudiantils per intentar acabar amb aquesta guerra de Palestina i com un reconeixement social que almenys els estudiants de les universitats s'havien posicionat a favor d'intentar arribar a la pau. Gràcies. Bon dia. De debò que gràcies per haver vingut. Les paraules que ara jo diria serien absolutament irrellevants després de la presentació que ha fet la degana. Suposo que tots i totes sabíeu que era la degana. Sí, no? El que ni 9 de cada 10 sabeu és qui sóc jo ni per què parlo. És una qüestió de protocol. Director del Departament d'Història Moderna i Contemporània, que som els que vam tenir la iniciativa, juntament amb l'equip de deganat, d'autohonorar-nos honorant com a doctor honoris causa el professor Enzo Traverso. Ja que heu vingut tots i totes sense cap mena de pressió per part de ningú, de forma voluntària i espontània, aprofiteu l'estona que passareu aquí, d'acord? Perquè valdrà la pena. Perquè del professor Enzo Traverso, llegit o escoltat, se n'aprèn. Perquè a més està molt ben acompanyat a dreta i a esquerra per dos magnífics professor i professora que probablement coneixeu. En tot cas, els ho presento per si de cas. Enzo Traverso és el que està al mig, ja us ho podeu imaginar, no? No se sap mai perquè no sé quins programes de televisió veieu. A la seva esquerra, a la vostra dreta, està el professor Javier Rodrigo. A l'altre costat està la professora Carme Molinero. Sí? També les preguntes que li faran tindran el seu interès. Penseu en les que fareu vosaltres. I si us plau, quan sigui la 1 no sortiu corrent. És un prec que us faig. Perdó, a la 1? Quina és l'hora que s'acaba la classe? A la 1. No sortiu corrents. Per un dia perdeu l'autobús allà on aneu. Arribeu tard al tren. Es pot fins i tot arribar tard a la feina un dia. No passa res. Som una facultat, una universitat reivindicativa, oi que sí? Demostrem-ho per una vegada a la vida. I moltes gràcies i, si us plau, un fort aplaudiment. Bé, bon dia. Anem a començar. Jo vull començar donant les gràcies a la nostra degana per totes les passes que ha fet, que han estat intenses, perquè avui puguem tenir entre nosaltres el professor Enzo Traverso i poder conversar amb ell. Us el presento molt breument perquè no vull ocupar el temps que tenim disponible. El professor Enzo Traverso va néixer a Itàlia, es va graduar a Gènova i es va doctorar a París, de manera que iniciava així aquest intens periple que ha caracteritzat la seva trajectòria acadèmica i també vital, és clar. Fins al 2012
va desenvolupar bona part de la seva activitat docent i investigadora a França i des de 2013 és catedràtic a la Cornell University a l'estat de Nova York. Afortunadament, ell travessa l'Atlàntic de tant en tant i al llarg dels anys, també abans d'anar a Nova York, però també després, ha estat professor visitant en nombroses universitats europees i americanes, tant del nord com del sud. Jo, en aquest sentit, vull destacar, perquè em sembla molt important, destacar la seva disponibilitat per atendre les sol·licituds de participació en activitats tant universitàries com cíviques, una cosa i l'altra. Jo crec que és d'agrair. La primera vegada que vaig coincidir amb ell, ja fa molts anys, no sé si tu recordaràs, va ser a unes jornades sobre història i memòria que va organitzar l'Instituto Cervantes i la Fundació Ramon Llull a Berlín, i després ha participat en diverses activitats que a la Universitat Autònoma hem organitzat. Bé, podeu imaginar que és difícil sintetitzar la trajectòria del professor Traverso en un temps curt. Realment la fecunditat de la seva obra és extraordinària. De la seva empremta jo crec que és una bona mostra que els seus llibres han estat traduïts a una quinzena de llengües, entre elles també, evidentment, el castellà i també el català. De manera, Enzo Traverso és un historiador de referència des de fa molts anys i a bona part del món. Podríem dir, intentant fer una síntesi, que el fil conductor de la seva obra és l'aproximació a la història intel·lectual, cultural i política del segle XX, un segle, com tots sabem, molt convuls. Ell ha escrit també pàgines del major interès sobre l'ofici d'historiador i després en podrem parlar. Només dir ara que la seva mirada té en compte les aportacions d'altres ciències socials i de la filosofia, la qual cosa li permet transmetre una visió global dels fenòmens que analitza, quelcom que no és molt habitual a la historiografia com tenim present. Si apropo el focus, comprovem que ha estudiat qüestions particularment rellevants per entendre l'Europa del segle passat i també de l'actual. Els seus treballs ens proporcionen una mirada llarga a la història del segle XX, inscrivint en ella el feixisme, la violència, l'Holocaust, les revolucions. Per molts historiadors i historiadores, la publicació el 2007 de l'obra A sang i foc, de la Guerra Civil Europea, 1914-1945, va ser una obra il·luminadora, d'aquelles que et fan seguir a un autor a partir d'aquell moment escrigui sobre el tema que escrigui. No em puc referir ara a d'altres igualment fonamentals per no allargar aquesta presentació, però justament perquè els seus treballs com a historiador són tan rellevants, té tanta repercussió la seva implicació en el debat públic. Enzo Traverso defensa que els intel·lectuals tenen la responsabilitat de participar activament en la salvaguarda de la veritat quan l'ordre establert, quan el poder la manipula i provoca amb això el patiment dels éssers humans. Acabo aquí la meva presentación. Gracias, Enzo. Si te parece, la primera cuestión que te planteamos tiene que ver con esta cuestión. Ayer, en el acto de recogida del doctorando honoris causa, tú defendiste el necesario compromiso de los intelectuales con la sociedad en la que vive. Y vamos a empezar por el tema que la decana planteaba en su intervención. Palestina, un tema que nos tiene
a todos, o a la mayoría, conmocionados, indignados y a la vez perplejos. Perplejos porque lo que está sucediendo en Palestina está ocurriendo a los ojos de todo el mundo. Publicaste hace pocos meses Gaza ante la historia. Hace unos días el Tribunal Penal Internacional se ha visto impelido a emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa por creer que ambos tienen responsabilidad criminal por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Tú utilizaste en alguna de tus investigaciones el concepto guerra contra los civiles aplicada a la política nazi. No sé si podrías desarrollar brevemente tu reflexión sobre la guerra de exterminio que está en marcha y sus potenciales consecuencias. Sí. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta charla, después del gran honor que la Universidad Autónoma de Barcelona me hizo ayer, otorgándome el doctorado honoris causa, que, bueno, es con inmenso placer y con una grande emoción que yo lo recibí. Y agradezco de esa oportunidad de discutir hoy de los temas de mi investigación y de temas actuales que nos preocupan todos. ¿Por qué escribí este pequeño ensayo sobre Gaza? Yo creo que la causa palestina es claro para todo el mundo. Se volvió en una causa universal. Hablar hoy de libertad, de igualdad, de justicia, significa hablar de Palestina, ¿no? Y la prueba, estoy acá con Carmen Molinero y Javier Rodrigo, somos los tres historiadores del mundo contemporáneo y de Europa contemporánea y hablamos de Palestina. Entonces, es un tema que preocupa a todos y todas. Pero ¿por qué escribí este libro? No es una historia de la guerra de Gaza y del genocidio de Gaza. Es demasiado temprano para escribir una historia de este genocidio. Será posible hacerlo en el futuro, cuando esta experiencia será acabada y cuando los historiadores tendrán la distancia crítica necesaria para hacerlo. Y en el futuro se escribirá seguro una historia del genocidio de Gaza, porque es un giro histórico del cual todos estamos conscientes, pero no soy yo que voy a escribir una historia de la guerra en Gaza, porque Gaza, el Medio Oriente, no es mi campo de investigación. Hay otros investigadores que pueden hacerlo mucho mejor que yo, con instrumentos, conocimientos que yo no poseo. Un historiador tiene que ser consciente de sus límites. Pero entonces, ¿por qué escribí este ensayo sobre Gaza? Porque desde el principio se impuso en los grandes medios de comunicación y también en larga medida en los medios de investigación, en el mundo intelectual, una narración que habla de pogrom, que habla de holocausto, que habla de genocidio, que habla de antisemitismo, que habla de sionismo. Es decir, son todos conceptos que pertenecen a mi campo de investigación. Yo he escrito mucho sobre esos temas. Y entonces me pregunté, ¿es pertinente el uso que se hace de estos conceptos para interpretar lo que está ocurriendo en Gaza hoy? Y entonces, como historiador de Europa moderna, del Holocausto y del antisemitismo, me sentí interpelado
Y yo creo que lo que ocurrió es un abuso de la gran mayoría de esos conceptos. Es un malentendido total en la aplicación de estos conceptos, y es un abuso y un malentendido que tiene un objetivo político, que es la legitimación de la ocupación israelí de Gaza y de la guerra israelí en Gaza. Desde el 8 de octubre, el día siguiente del ataque terrorista, que fue una masacre horrorosa que no tengo ninguna hesitación en condenar, desde el 8 de octubre se impuso una narrativa que dice, bueno, el 7 de octubre fue el pogrom más grande de la historia después del Holocausto. Es decir, desde el principio se habla de pogrom y se hace una conexión directa con el Holocausto. Es decir, la memoria del Holocausto es movilizada para interpretar lo que está ocurriendo. El sentido de esta narrativa es evidente. ¿Por qué hubo el 7 de octubre? Porque Hamas es antisemita. Y el 7 de octubre es el último episodio de la larga historia del antisemitismo. Y entonces, ¿cómo explicar el 7 de octubre? El odio en contra de los judíos. Bueno, esta narrativa me parece inaceptable de muchos puntos de vista. Primero, que es un pogrom. Un pogrom es una violencia organizada, planeada, de un régimen político en contra de una minoría oprimida. La condición de los judíos en el imperio de los zares en el siglo XIX y al principio del siglo XX. El 7 de octubre es una violencia espantosa, una masacre, yo dije, pero una masacre de una minoría oprimida en contra del régimen que ejercita esa opresión. Entonces, la relación es exactamente invertida. Esa narrativa tiene la ventaja para Israel de evacuar toda la prehistoria del 7 de octubre. Es decir, después de 2007, entonces 17 años de segregación completa de Gaza, décadas de despojo, de opresión, de privación de derechos de los palestinos, en Gaza en particular. De repente se olvida que en 2023, antes del 7 de octubre, el ejército israelí ya había matado casi 250 palestinos en Gaza. Es decir, esta narrativa evacúa totalmente las precondiciones del ataque del 7 de octubre y impide de comprender cuál es el proceso que desembocó en este acontecimiento. Atrás del 7 de octubre, para todos los que quieren, analizar la situación con una objetividad básica, lo mínimo que se pueda pedir a periodistas, analistas, es el reconocimiento de que atrás del 7 de octubre hay el naufragio de los acuerdos de Oslo, que fueron firmados
al principio de los 90, que tenían el objetivo de abrir un proceso hacia dos estados, una solución pacífica del conflicto palestino-israelí. Los acuerdos de Oslo, que tenían como presupuesto el abandono de la violencia por los palestinos, ¿no? Y el naufragio de los acuerdos de Oslo, que fueron saboteados desde el principio por todos los gobiernos israelíes, de izquierda como de derecha, que a lo largo de 30 años manejaron el poder en Israel. Esa es, digamos, la situación objetiva que hay que recordar y que hay que tomar en cuenta si queremos comprender lo que está ocurriendo. Entonces, el abuso del concepto de genocidio es lo que me preocupa mucho, y pienso que vamos a volver sobre este tema porque es muy importante. Pero se habló desde el otoño del año pasado de genocidio. El concepto de genocidio, y todos los que se ocupan de historia contemporánea, de historia de la violencia, de conflicto, bueno, es un concepto muy complejo y difícil a manejar para los historiadores, porque es un concepto jurídico cuyo objetivo es distinguir el ejecutor de la víctima. Los historiadores, que no son jueces, bueno, tienen dificultades a utilizar este concepto. Pero, digamos, hay un largo debate sobre lo que es un genocidio, cómo se puede aplicar este concepto a diferentes experiencias históricas, pero hay una definición normativa de genocidio, que es la definición de la Convención sobre Genocidios de Naciones Unidas de 1948, que dice cómo definir un genocidio, qué es un genocidio, y si tomamos esta definición, es la descripción de lo que está ocurriendo en Gaza. Exactamente. Es decir, casi 2,5 millones de personas, de seres humanos, que son encerrados en una banda de tierra y que son sometidos después de un año a bombardeos intensivos, con decenas de miles de muertos, mucho más que las cifras oficiales, un territorio que es totalmente destruido. 80% de los edificios de Gaza son destruidos. Hay 2 hospitales que se quedan de los 18 que había. Todas las escuelas están destruidas. No hay más universidades, no hay más bibliotecas, no hay más edificios públicos, no hay más servicios, no hay más agua, no hay más electricidad, internet. Bueno, destruyeron los cementerios, los monumentos, las mosquitas, es decir, un proyecto planeado de destruir lo que hace una comunidad nacional en este caso. Con el bloqueo en la frontera de la ayuda humanitaria, ¿no? Medicamentos. Bueno, si eso no es un genocidio, ¿qué es un genocidio? Esa es la cuestión que se plantea. Entonces, esa guerra toma rasgos genocidas. Eso me parece de una evidencia total. Bueno,
hay esa narrativa que dice, bueno, criticar a Israel es antisemitismo. La guerra de Israel es una guerra perfectamente justificada porque el ataque del 7 de octubre es la prueba que los judíos son otra vez amenazados y tienes el derecho de defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si sionismo igual judaísmo, en este caso es evidente que toda crítica del sionismo es antisemita. Pero en este caso es evidente que no se puede criticar a Israel, porque criticar a Israel significa ser antisemitas. Entonces, el presupuesto implícito de esa narrativa es la inocencia ontológica de Israel. Israel puede hacer lo que quiera porque no es culpable, porque todo lo que Israel está haciendo, lo está haciendo en el nombre de las víctimas. Y la idea de que el más grande pogrom después del Holocausto significa decir que bueno, es en nombre de la memoria del Holocausto que hay que soportar a Israel. Y esa es la narrativa que fue defendida por Joe Biden y Kamala Harris también después de su nominación, que fue abiertamente afirmada por muchos jefes de gobiernos de la Unión Europea, Macron en primero, no hablamos de Scholz, la Staatsräson, la razón de Estado alemana, que es la defensa incondicional de Israel, y otros. Bueno, Giorgia Meloni, que es la heredera orgullosa de sus orígenes fascistas, ¿no? La heredera del régimen que persecutó y deportó los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que hoy es una de las aliados los más vigorosos del gobierno israelí. Esa es la situación que se creó. Y es una situación inaceptable de muchos puntos de vista, pero, digamos, me parece muy peligrosa también del punto de vista de la lucha en contra del antisemitismo, porque el antisemitismo es un prejuicio que todavía existe y que hay que combatir. La defensa de los derechos humanos y la lucha en contra del racismo es universal. No se pueden, digamos, distinguir entre minorías o pueblos que merecerían más derechos que otros. Es una causa universal. Ahora, se crea una situación perversa que yo quisiera, que en mi ensayo yo he denunciado con fuerza. Es decir, si protestar, manifestar en contra de un genocidio que se está ocurriendo en Gaza hoy es antisemitismo, mucha gente empezará a pensar que el antisemitismo no es tan malo, que el antisemitismo tiene algunas virtudes. Si la memoria del Holocausto sirve a legitimar una guerra genocida en Gaza, mucha gente empezará a pensar que la memoria del Holocausto no tiene todas esas virtudes, que la memoria del Holocausto es algo que sería casi mejor olvidar. Y mucha gente empezará a pensar que el Holocausto mismo es un mito inventado por Israel para defender a su política, etcétera, etcétera. Y entonces es muy perverso, pero este discurso de defensa tan intransigente de Israel en nombre de la lucha en contra del antisemitismo puede
por una paradoja, al final, legitimar la negación del Holocausto. Y eso es terrible, porque el Holocausto, la memoria del Holocausto, que es el resultado de un proceso muy largo, muy contradictorio y muy difícil. El Holocausto fue ocultado, olvidado, marginalizado, despreciado por lo menos 2 décadas después de la guerra. Y es a través de un proceso muy doloroso que el Holocausto fue reconocido y se volvió en un pilar de la conciencia histórica del mundo occidental, por lo menos. Y la memoria del Holocausto durante décadas fue un instrumento poderoso en la lucha en contra del racismo, en la lucha para la defensa de los derechos humanos. La memoria del Holocausto se volvió en algo que yo siempre he definido una especie de religión civil de las democracias occidentales, ¿no? Tenía sus virtudes. Ahora la memoria del Holocausto se está volviendo en un pretexto para legitimar un genocidio. Eso es algo terriblemente trágico, que puede tener consecuencias muy, muy peligrosas en el futuro. Y eso, para acabar, mejor que... y eso es la negación también de la historia judía. Porque la historia del judaísmo es la historia es una historia plural. En la historia del judaísmo moderno hay, digamos, la crítica del sionismo que es central. Siempre yo digo, si tenemos que establecer el listado de todos los intelectuales judíos antisionistas, tenemos que llenar una biblioteca, digamos. El antisionismo siempre fue reivindicado por el judaísmo universalista, el judaísmo cosmopolita, un judaísmo diaspórico, que en algunos casos, tomamos el caso de Hannah Arendt, por ejemplo, que reconoce la legitimidad de crear un hogar nacional judío en Palestina. Pero un hogar nacional judío significa crear las condiciones para que una comunidad pueda desarrollarse como una comunidad de lengua, de cultura y una comunidad religiosa, pero no es un Estado. No es un Estado etno-religioso. No es un Estado con fronteras exclusivas, un Estado que se desarrolla y se expande expulsando. El sionismo que hoy está estructurando el Estado de Israel es heredero, no cierto, de las mejores tradiciones del judaísmo moderno, es el heredero de un colonialismo de sustitución que quiere crear un Estado judío sin palestinos. Bueno, esa es la situación que se creó. Mejor que me dije sí. acá. Bueno. Es muy de agradecer una explicación tan completa atendiendo a todos los distintos componentes y las derivadas de la cuestión. Pero ahora te planteo otra cuestión, pero que tendrás que responder de forma algo más breve para que se puedan plantear otras cuestiones y también los participantes. Y enlaza con lo anterior. Esta sesión lleva por título Pensar históricamente, el historiador, la historiadora y los conflictos del mundo actual. ¿Cuál crees que debe ser el papel de los historiadores y, por extensión, de los intelectuales, claro, en el debate público? Bueno, esa es una... Pero tiene que ser brevemente. Sí, es una larga cuestión. Digamos, pudiera
intentar contestar a esa cuestión partiendo de la definición del intelectual, porque hay muchas definiciones posibles del intelectual y de su papel en la sociedad. Bueno, hay dos definiciones, digamos, canónicas, ¿no? Zygmunt Bauman había hecho la distinción entre los intelectuales como legisladores y los intelectuales como intérpretes. Y yo creo que son dos definiciones pertinentes y no contradictorias. El intelectual legislador, entre comillas, es el intelectual que fija un horizonte ético-político. Y las figuras las más, conocidas son Jean-Paul Sartre, que fue la encarnación emblemática del intelectual en la posguerra. En tiempos más recientes, yo diría Edward Said, el gran intelectual palestino de Estados Unidos, o Noam Chomsky durante la guerra de Vietnam, pero pudiéramos citar a muchos otros, ¿no? El intelectual legislador defiende principios, defiende valores y critica el poder, ¿no? Dice la verdad al poder, según la definición de... esta figura del intelectual, yo creo, no es obsoleta para nada. Hablamos de Palestina, necesitamos intelectuales que sean capaces de jugar este papel hoy. Es vital. Bueno, el intérprete es una noción más compleja, porque el intérprete se puede interpretar como el intelectual específico del cual habla Foucault. El intelectual específico no es alguien que ignora los valores y los principios, pero es un intelectual que habla desde un observatorio particular y que argumenta a partir de sus propias competencias y de sus conocimientos. Y entonces esta segunda definición es más cercana del papel del historiador, por ejemplo, de los investigadores. Y yo creo que esa definición es importante, porque, yo creo que acá todos somos conscientes de la importancia de la ecología en el siglo XXI. La sobrevivencia del planeta necesita medidas y una conciencia ecológica es indispensable para él. Pero, digamos, yo no voy a escribir ensayos sobre ese tema porque no tengo las competencias para hablar de la, ¿cómo se dice?, el calentamiento del planeta, etc., ¿no? Entonces, y es por eso que dije, bueno, la causa palestina es una causa universal, es una buena razón para manifestar, pero yo decidí de escribir un ensayo sobre Palestina cuando me di cuenta de que, bueno, había una interpretación que tocaba directamente a mi campo de investigación, a los conceptos que manejo en mi trabajo. Bueno, digamos, yo creo que hoy el intelectual tuviera que ser una síntesis entre el intelectual legislador y el intelectual intérprete, pero conscientes de algunas cosas que son fundamentales, que la noción misma de intelectual apareció al final del siglo XIX con el affaire Dreyfus en Francia, Zola, J'accuse, etc. Y después, todavía yo creo con diferencias, pero en la posguerra, bueno, la figura del intelectual nació en una época en la cual los escritores, los investigadores, los intelectuales tenían el monopolio de
la cultura escrita. La cultura era, por definición, una cultura escrita monopolizada por una pequeña élite. Cuando nació la noción de intelectual, había en toda Europa probablemente el mismo número o menos estudiantes que hay hoy en Barcelona. Es decir, el mundo era distinto. El mundo era distinto. Y hoy estamos en una época en la cual los intelectuales, por supuesto, tienen que jugar su papel, pero una época, por un lado, de democratización del espacio público, porque la expresión, el derecho a la expresión, a la crítica, no es más reservado a una pequeña élite. Si tomamos en cuenta las redes sociales, todos pueden expresarse. Eso es un cambio notable. Y por otro lado, los intelectuales hoy actúan en un contexto de reificación casi completa del espacio público. Y reificación del espacio público explica por qué esta narración, el pogrom más grande de la historia después del Holocausto, la defensa incondicional de Israel, se impuso como el discurso dominante en los grandes medios de comunicación. Porque hay una, digamos, reificación del espacio público que hace que muchos que son definidos intelectuales en realidad son comunicantes, porque muchos de los dichos intelectuales que participan a las tertulias en televisión son pagados para hacerlo, son parte del universo económico, digamos, son pagados por los grandes medios de comunicación que pertenecen a multinacionales, que manejan las redes, etc. Entonces, si yo soy pagado para participar, bueno, no puedo decir que soy un intelectual que expresa su independencia o autonomía de pensamiento crítico. Esa es y eso explica muchas otras cosas. Por ejemplo, la declinación del papel de los intelectuales en la vida política y en la vida de los partidos políticos, porque fueron reemplazados por los comunicantes, etc. Entonces, la figura del intelectual es una figura que conoció muchas metamorfosis. Un ejemplo que, bueno, si yo escribo mi ensayo sobre Gaza, que tiene un impacto porque, bueno, hay una demanda de conocimiento, de crítica, y estoy muy satisfecho de la difusión que... Pero si una estrella del cine o una estrella del deporte firma una petición en contra de la guerra de Gaza, el impacto es millones de veces más grande que todos los ensayos que los intelectuales pueden escribir sobre Gaza. Y también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces... Bueno, gracias. Ahora voy a preguntarte yo, aunque primero de todo quiero también agradecer, por supuesto, al decanato, a la facultad y al departamento haber impulsado este acto, porque además a mí, ya hace mucho tiempo, bueno, de hecho nos conocemos desde 2003, en Barbastro, un sitio tan inhóspito para la historiografía, ahí nació el Escriba de Balaguer, nada menos, y desde entonces te conocí como investigador predoctoral y tú como joven profesor, y ahora te estamos presentando, pues, seguramente, pues, como el mejor historiador vivo que tenemos en la actualidad, ¿no?
Yo hace mucho tiempo, no es una exageración, yo hace mucho tiempo que creo que Enzo Traverso debería tener el premio Holberg, que como sabéis es el Nobel de las Humanidades, aunque después de leer el libro sobre Gaza tengo mis dudas de que te lo concedan. Pero bueno, es una opinión personal. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de señalar también con la importancia de los intelectuales, de las figuras públicas también para crear opinión pública. Es verdad que Taylor Swift no consiguió parar a Trump, a pesar de que lo intentó. A lo mejor le haría falta un poquito más de impulso. Mis preguntas van a ir precisamente en la misma dirección en la que estaba señalando la profesora Molinero, pero intentando enfocarlo también un poquito hacia dónde estás tú ahora, que es Estados Unidos, hacia los debates también que existen en la actualidad sobre populismo, extrema derecha, el ascenso de Trump, ya 2 veces, evidentemente, ¿no? Porque es cierto, de alguna manera, un poco enlazando con lo que estabais señalando, que posiblemente ahora la figura del intelectual esté un poco diluida porque el opinion making ha estallado con las redes sociales, la cultura de la cancelación, muchos otros elementos que forman parte del debate actual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y dentro de este debate se ha venido asentando una idea, de que, bueno, la propia Harris lo dijo en la campaña electoral, ¿no? De que Trump era un fascista, de que por tanto estábamos asistiendo a un auge, a un resurgimiento de los populismos de extrema derecha, que se podían vincular de alguna manera a histórica, posiblemente naturalizando pasado y presente, que se podían identificar también con el surgimiento de los movimientos fascistas de los años 20, 30 y 40, ¿no? Y quería un poco conocer tu opinión como intelectual italiano, nacido en el contexto del antifascismo también cultural de los años 70, como bien explicabas ayer, también crecido en el ecosistema parisino, pero que ahora, digamos, trabaja en Estados Unidos, es decir, en una visión global que identifica también las peculiaridades y especificidades intelectuales y del debate en los diferentes ámbitos en los que estás, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta identificación del populismo, la extrema derecha, con los fascismos del siglo XX? Sí. Bueno, muy buena pregunta. Otra vez, contestarla, quisiera tomar en cuenta muchos elementos, ¿no? Sí, hay todo un debate en Estados Unidos sobre el fascismo de Trump. Y digamos, el fenómeno de Trump hay que ubicarlo en un contexto global, porque la subida de las derechas radicales es un fenómeno global. Desde Europa en su conjunto, Europa central, Europa occidental, de Polonia a Portugal, digamos, y después Estados Unidos, Latinoamérica, pero también un conjunto de fenómenos de nacionalismos autoritarios con rasgos fascistas. Fue en Asia, por ejemplo, de Filipinas a India. Bueno, es un fenómeno global. Todo depende de lo que se entiende por fascismo. Si el fascismo es la negación de la democracia, no tengo ninguna dificultad a definir Trump fascista. El 6 de enero de 2021 fue la prueba que Trump está dispuesto a transgresar las reglas básicas de las democracias, que es el reconocimiento del veredicto de las urnas, ¿no? Entonces, ok, podemos decir que somos enfrentados a un fenómeno fascista. Pero la retórica demócrata en Estados Unidos sobre el fascismo de Trump es, digamos, muy ambigua. Porque según Kamala Harris, según el New York Times, por ejemplo, bueno, el fascismo de Trump es una especie de meteora que está cayendo y que destruye la maravillosa democracia de Estados Unidos. Trump es un producto lo más auténtico de la sociedad de Estados Unidos y de la democracia americana también.
Porque, sí, todo dice, es un escándalo que Elon Musk sea miembro de la administración. Sí, es un escándalo, pero bueno, es un escándalo que no me sorprende, porque si vivimos en una sociedad en la cual te te bombardean con la idea de que, bueno, el valor fundamental es la riqueza, el dinero y el mercado, bueno, es bastante coherente y lógico que al final un tipo como Elon Musk sea en la administración. Entonces, ¿qué es el fascismo? Y estamos enfrentados a una especie de repetición de la historia que vuelve a las décadas entre guerras. No estoy convencido de eso, porque las discrepancias entre esas nuevas olas de derechas radicales y el fascismo clásico, las discrepancias son tan contundentes que es difícil de como trasladar las categorías del fascismo a esos nuevos fenómenos. El riesgo es de no comprenderlo o de no agarrar la novedad que está atrás. Uno, yo creo, de los logros de la historiografía del fascismo, a pesar de todas sus diferencias, el fascismo fue una revolución, la revolución fascista. Es un concepto muy controvertido, yo pongo muchas comillas, pero el fascismo tenía ambiciones subversivas, revolucionarias. El fascismo se planteaba el proyecto y tenía la ambición de crear una nueva civilización, el mito del hombre nuevo, una especie de regeneración de la sociedad. Tenía una dimensión utópica. El fascismo tenía la capacidad de proyectar la sociedad hacia el futuro, con mitos, con una retórica, digamos, mentirosa, pero eso fue el fascismo. Las nuevas derechas radicales, en todas sus componentes, no son utópicas para nada, son muy conservadoras. Plantean la vuelta, el regreso a los valores tradicionales, la defensa de los valores tradicionales, de la familia, la defensa de las raíces cristianas de Europa y qué sé, la defensa de las fronteras nacionales, de las soberanías en contra de la globalización y todo. Esas son diferencias muy grandes con respecto al fascismo. Y también el eslogan de Trump, Make America Great Again, MAGA. Bueno, significa volvemos a la edad de oro de la posguerra, cuando América era próspera y poderosa. Eso es un mito casi romántico, reaccionario, yo diría. No es un mito utópico. El fascismo clásico tenía una mirada muy estatalista y autoritaria. Hay que fortalecer el Estado. El fascismo era un proyecto casi de planificación económica estatal. La idea de plan, que era una idea central en la cultura política entreguerra, de fascismo en Italia, nazismo en Alemania, después franquismo en España, y el New Deal en Estados Unidos, el planismo soviético. Bueno, estamos en un contexto totalmente distinto. En la época del capitalismo neoliberal, el Estado es reducido a lo mínimo y es el mercado que moldea
el Estado. Y esa es digamos, la configuración de las nuevas derechas radicales, que son muy conservadoras, pero que, digamos, se acomodan del neoliberalismo. Y, bueno, el fascismo clásico era expansionista, era imperialista. Italia, ¿qué hace? Bueno, Italia va a conquistar a Etiopía para proclamar el imperio. Hoy las nuevas derechas radicales tienen un discurso que no es para nada imperial, es un discurso de repliegue, de defensa. Es decir, Trump plantea un retraso de Estados Unidos en la escena internacional. La islamofobia, que es uno de los rasgos fundamentales, es decir, sí, no queremos conquistar y colonizar el Medio Oriente, queremos protegernos en contra de la invasión islámica y todo eso, esta retórica. Es un discurso totalmente distinto del fascismo clásico. El fascismo era antisemita en todas sus componentes. Hoy las nuevas derechas radicales son muy vinculadas a Israel. Y el eje ideológico fundamental es la islamofobia, no es más el antisemitismo. Entonces, hay muchas diferencias con respecto a... Y con respecto a la cuestión del populismo, es una categoría que me molesta mucho y que yo no quiero utilizar mucho, a pesar de que tiene sus virtudes, por lo menos descriptivas. Populismo para mí es un estilo político. Es un estilo político que se basa sobre esta distinción entre, digamos, la dicotomía entre las virtudes del pueblo por un lado y la corrupción de las élites por otro lado. Eso es el modelo retórico populista. Y el populismo recurre a la mentira, a la demagogia. Eso es. Y como estilo político, el populismo se encuentra muchas veces en la izquierda y en la derecha. Bueno, escuchamos un discurso de Chávez o de Maduro, es difícil decir no es populista. Es el populismo casi en su versión ideal típica. Pero si me dices que Maduro es la misma cosa que Trump, que Giorgia Meloni y que Marine Le Pen, o como se lee todos los días en las grandes medios de comunicación en Francia, que Jean-Luc Mélenchon es la misma cosa que Marine Le Pen, bueno, en este caso la noción de populismo es una noción que sirve simplemente a legitimar el extremo centro, es decir, a legitimar el orden. Bueno, entonces, y en muchos casos es como la categoría de totalitarismo. La ciencia política describe los rasgos fundamentales del totalitarismo y el totalitarismo como definición de una forma de poder. Sí, hay muchas analogías entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania nazi. Se pueden establecer muchas analogías, pero las analogías no son homologías y si investigamos históricamente esos dos regímenes totalitarios, podemos constatar que las diferencias son mucho más grandes que las afinidades. Y entonces la categoría de totalitarismo para mí es una categoría, digamos, epistemológicamente, digamos, peligrosa, equivocada e inútil. Y es lo mismo con respecto a la noción de populismo. Y muchas veces yo hago esta constatación, por eso la noción de populismo me molesta,
y me irrita. Sí. Sí, sí. Es decir, en muchos casos se habla de populismo con desprecio, ¿cómo decir? La noción de populismo desvela el desprecio aristocrático del poder para las capas populares. Si se lee el New York Times, bueno, ese vulgo que vota por Trump digamos, es algo lamentable. Cómo son ignorantes, ¿no? Es el desprecio en la sociedad de antiguo régimen para el pueblo, digamos. Y entonces hay que manejar esa noción de populismo con cuidado, yo creo. Enzo, si te parece, yo estaba pensando, quedaría una última pregunta sobre el papel del historiador y el debate entre historia y memoria, que creo que es imposible que puedas resumir en 5 minutos. No tienes más de 5 minutos. No, pero entonces yo estaba pensando, si a la decana le parece bien, sí, porque además, bueno, son aspectos en los que tú has reflexionado en pasados singulares, en el pasado Instrucciones de Uso, es un librito pequeñito, maravilloso, que todo el mundo debería leer. Ahí Enzo Traverso presenta su posicionamiento como historiador en el debate, en los debates públicos, el espacio del historiador y de la historiadora, el debate entre historia y memoria, entre historiografía profesional y no. Se puede leer tanto en tu obra como en el discurso que está publicado y está online, que ayer presentó en la aceptación del doctorado honoris causa. Por lo cual, yo creo que es más interesante, si estás de acuerdo, Enzo, que mantengamos este último 20 minutos que nos quedan antes de terminar el acto para abrir el debate público, abrir el debate estupendo. al alumnado, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que, si la decana está de acuerdo, damos la palabra, con el agradecimiento, por supuesto, al doctor Traverso, para las preguntas, comentarios que puedan surgir entre el público. Adelante. Bueno, pues vamos a ver quién es la primera persona que levanta la mano. Ahí. ¿Aquí? Sí. Allí. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha? Ahora. Sí. Ora si escucha. Caro Enzo, grazie mille per essere oggi con noi. Te querría hacer muchas preguntas, pero bueno, te voy a hacer una concretamente. Como has centrado mucho la primera parte de tu intervención en Israel, has hablado de los acuerdos de Oslo del año 93, los acuerdos de paz que se dieron con Clinton y justo cuando se había acabado la Guerra Fría. Yo tuve ocasión de estar en Israel durante un mes el año siguiente, justo ahora hace 30 años, que coincidió con el Yom Kippur, y te puedo asegurar que había realmente mucha voluntad de paz, tanto por parte de israelíes, de judíos o no judíos, como de palestinos, porque yo pude convivir con ellos, ¿no? Entonces la pregunta es, y habían pasado 5 guerras, habían habido 5 guerras desde el nacimiento del Estado de Israel hasta el año 93. Entonces, a partir de los acuerdos de Oslo, que después fracasan, ¿qué es lo que se ha perdido en el camino? ¿Por qué ha habido todo este fracaso colectivo del pueblo de Israel y de la comunidad internacional? Gracias. No, Tomamos varias. Mejor. Prefieres, pues entonces ¿Prefieres? era por allí, ¿verdad? Sí. Si prefieres así, sí. ¿Podéis pasar, por favor, Para no al micro aquí? monopolizar la palabra. Sí. Gracias. Yo quería hacer una pregunta relacionada con el tema de la perversa confusión que has hablado entre antisionismo y antisemitismo, que quizás podría estar vinculada con la relación entre el Estado judío y sus habitantes. Porque, como ya sabemos, cuando se empezó a hablar del Holocausto, el proceso de reconocimiento de que había existido una responsabilidad colectiva fue lento y doloroso. Pero, en todo caso, la Alemania nazi era una dictadura. Desde aquí tenemos la percepción de que Israel es una democracia, por lo que si tuviéramos que buscar responsables, ¿es justo culpar solamente a las élites o deberíamos señalar también a la población israelí como conjunto?
¿Es posible que no nos atrevamos a señalar a la sociedad israelí porque quizás existe ese miedo a que se nos vea como antisemitas? ¿Hay alguna palabra más? Quien sea, por favor, levantar la mano bien, porque no. Allí. A ver. Hay dos palabras más que vamos a dar y después podrá contestar. Él y después tú, ¿eh? Aquí. Hola, ¿se escucha? Sí. Vale. Muchas gracias por toda la presentación. Mi pregunta sería, comentando el tema del papel de los intelectuales, has comentado que en el tiempo se ha visto disminuido y que hoy en día hay más presencia de los comunicadores políticos, los cuales podrían estar más interesados en expandir narrativas más que en buscar la verdad. ¿Crees que hay una solución que podríamos los intelectuales o los futuros intelectuales trabajar en no volver a tener un poder en la élite de unos pocos que deciden las políticas en un sentido tecnocrático, pero que con el tiempo estos comunicadores políticos tengan más presente el intentar no mentir tanto, el intentar buscar narrativas más positivas para evitar relaciones como las que has mencionado al principio de relacionar el 7 de octubre con el pogrom más grande desde el Holocausto? Y habría una cuarta, allí. ¿sí? No, ahora ya son demasiadas. ¿Se escucha? Bueno. Sí. No, Sí. Vale. Pues Despresa ya, ¿eh? previamente se ha comentado lo de que se instrumentalizó el Holocausto para combatir pues, lo que sería el racismo y el fascismo en Europa. Pero es justamente esta instrumentalización la que ha permitido al Estado de Israel, y recalco el Estado de Israel, como aquella entidad que ha justificado todo lo que está sucediendo en Gaza. Y mi pregunta es, ¿qué similitudes ves como historiador con la comunidad internacional en el periodo entre guerras y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial? Porque si bien es verdad que muchos estados se han posicionado en contra de estas acciones, verdaderamente nadie está tomando ninguna acción. Más que nada por intereses de la propia comunidad internacional y porque temen un conflicto entre los propios estados. ¿Cómo ves la actuación de la comunidad internacional? Yo creo que ya puedo Allí responder. será la última, aquí. ¿Hacemos una más? Sí. Bueno. Son, Y ahora por hacer son otro- muchas, pero Igual por empezar el segundo Mejor turno. así. mejor así. Bueno, Vale. tienen puntos en común. Vale, ¿se escolta? Vale, perdón, en castellano. Mi pregunta es respecto a los debates entre intelectuales respecto a conocimientos históricos y en un debate más popular. ¿Existe una clara diferenciación entre las esferas de debate de intelectuales y de personas más de a pie? Y si esta diferenciación es buena, es mala, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, porque al final en una esfera intelectual son opiniones más justificadas, entre comillas, que tienen conocimiento, están legitimadas, mientras que las que hay más, por ejemplo, en redes sociales, que se ve cada vez más, son debates que puede haber mucho más bulo, puede haber opiniones mucho menos formadas. ¿Veis una diferenciación entre esto? ¿Creéis que es bueno? ¿Creéis que es malo? Esa es mi pregunta. Ahora sí. Sí. Sí, voy a intentar de contestar a preguntas en su conjunto, no una, no singularmente, porque bueno, son todas muy buenas preguntas, ¿no? Sí, yo sé que, y eso es la constatación que yo hago, tomando en cuenta la actitud de muchos de mis amigos, de mis conocientes. Los acuerdos de Oslo levantaron muchas esperanzas, es incontestable. Mirados históricamente, yo tengo duda de que esas esperanzas eran justificadas.
yo creo que los espíritus críticos, lo más lúcidos, habían denunciado desde el principio, digamos, la equivocación atrás de los acuerdos de Oslo. Yo hablo de Edward Said en particular, que nunca los aceptó, porque digamos que los acuerdos de Oslo fueron saboteados desde el principio. Después de su firma empezó la colonización de Cisjordania, etc. Digamos, es un proceso que tiene etapas que se pueden muy claramente destacar. Entonces, yo creo que el naufragio de los acuerdos de Oslo desvela las ambigüedades del proyecto sionista en su propia naturaleza, que es un proyecto de colonialismo de sustitución. Yo dije. El sionismo al principio es un movimiento, es una constelación muy heterogénea. El sionismo nace como la versión judía de los nacionalismos europeos del siglo XIX, reproduciendo todos los rasgos de esos nacionalismos, con su dimensión que puede ser también xenófoba, racista, etnicista, etc., una mística de la sangre, como en la retórica nacionalista de aquel tiempo. Y había un conjunto de corrientes sionistas. Había sionistas anárquicos, había sionistas marxistas, había sionistas fascistas. Digo, el sionismo era una constelación extremadamente heterogénea, pero había una corriente sionista, el sionismo político, que construyó el Estado. Y entonces lo que ocurre hoy en Gaza y en Cisjordania y en Líbano, digamos, desvela una tendencia profunda de un Estado que es concebido como un Estado etno-religioso, un Estado que después de 2018 es por ley el Estado de los judíos, como decía Theodor Herzl en su manifiesto en 1896, der Judenstaat, el Estado de los judíos, es el Estado de los judíos reservado a los judíos para los judíos. Es un Estado etno-religioso que en el siglo XXI, en la época de la globalización, es una aberración. No tiene sentido, sino como Estado excluyente por su naturaleza. Y eso también explica por qué la comparación con el apartheid en África del Sur es problemática. Porque es cierto, hay muchas similitudes. En África del Sur había el apartheid, que era un sistema de segregación y de jerarquías y de privación de derechos. Bueno, y es la misma cosa en Cisjordania. Hay una minoría que no tiene derechos en un contexto de ocupación militar y por eso la comparación se puede hacer. Pero África del Sur nunca había pensado de expulsar a los negros para hacer un Estado blanco. Era un Estado basado sobre la supremacía blanca. Israel tiene otro proyecto, que es el proyecto de crear un Estado judío sin palestinos. Eso es la diferencia. La limpieza étnica es uno de los rasgos de este Estado desde el principio. Y un Estado concebido así no solamente es una aberración en el siglo XXI, es la negación radical de la historia judía misma, de la historia del universalismo, del cosmopolitismo y de la diáspora judía. Eso es lo que me parece importante subrayar. Y la contradicción que yo no puedo comprender es que mucha gente que si le dices que España, Francia, Estados Unidos tiene que ser un Estado cristiano. Te dice, ¿por qué dices locuras así?
Bueno, son los mismos que te dicen, bueno, criticar a Israel es antisemita. Bueno, no tiene sentido. Bueno, es la sociedad israelí en su conjunto que es culpable. Bueno, yo no utilizo la noción de la culpa colectiva. Es una noción que apareció al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba de la Deutsche Schuldfrage, bueno, la culpabilidad colectiva alemana. Bueno, son nociones que no me parecen pertinentes. Hoy es cierto, hay una especie de unión sagrada en Israel atrás del gobierno, y la guerra se hace con el consenso de la sociedad en su conjunto. Pero esto no es nuevo. El momento de hegemonía, de consenso, para hablar con De Felice, ¿no?, el historiador del fascismo italiano. Lo más grande del fascismo italiano es precisamente 1936, cuando Mussolini proclama el imperio. E interviene en España. E interviene en España también. Es decir, es la sociedad italiana en su gran mayoría era una sociedad fascistizada. 10 años después es la resistencia. Es decir, no creo que se puedan manejar categorías monolíticas, o como decir, no hay una culpa colectiva. La sociedad israelí fue traumatizada porque el 7 de octubre fue una masacre que traumatizó a los israelíes y que traumatizó a los judíos en la diáspora. Y eso hay que comprenderlo. Reactivó una memoria de sufrimiento. Todavía estamos amenazados, todavía estamos odiados y perseguidos. Y eso es un sentimiento que hay. La historia se hace también con emociones, hay una dimensión emocional de la historia que hay que tomar en cuenta. Y esta reacción inmediata yo puedo entenderla. Y yo puedo entender también la reacción palestina de satisfacción, porque todos los reportajes nos dicen en Cisjordania la gente estaba contenta. Y además, en un primer momento, tuvo un consenso muy largo. Porque se pueden entender. Después de décadas nos persecutan, después de décadas nos matan, llegan con los bulldozers para destruir nuestras casas, destruyen nuestros campos, nos humillan cotidianamente. Hay las rutas reservadas a los colones para la circulación y hay las colas de los palestinos a los checkpoints que están insultados por el ejército israelí, y se dicen, por una vez no somos objeto de su violencia, por una vez somos capaces de demostrar que somos un sujeto político, que somos capaces de actuar, que podemos atacarlos, que por una vez la humillación es de su lado y no de nuestro lado, que seamos capaces de romper el muro electrónico y de dar una lección a nuestros opresores. Este sentimiento yo puedo comprenderlo. Pero no se pueden construir estrategias basadas sobre esas dos reacciones emocionales que se pueden comprender, pero que hay que, digamos, controlar y que criticar también, porque no son, digamos, una política. Entonces, es una situación muy compleja, pero es una situación que tuviera que ser, ¿cómo decir?, analizada racionalmente. Y
bueno, había cuestiones sobre Intelectuales, redes sociales. Sí, entonces, si yo entiendo la cuestión y la comparto, no sé cómo, no tengo una receta para responder, para contestar, no tengo la solución. Escuchando la pregunta, me acordé de una sentencia muy divertida de Günther Anders, un gran filósofo judío alemán exiliado, que dice, bueno, yo soy un filósofo, pero no pertenezco a la casta de los filósofos, a la corporación de los filósofos profesionales. Los filósofos profesionales, y pudiéramos decir lo mismo para los historiadores o muchas otras categorías de investigadores, los filósofos profesionales escriben libros que pueden ser leídos y comprendidos solamente para los filósofos. Y eso es como si los panaderos hacían pan solamente para otros panaderos. Bueno, el pan es para todo el mundo. Y la filosofía, si es una reflexión sobre, bueno, la vida y la historia y el ser, bueno, tuviera que ser una reflexión para todos. Yo dije ayer, la historia la escribimos para todos. Bueno, y la historia se hace aún más, ¿cómo decir?, escrita en un idioma que es técnico, con categorías que son incomprensibles para los que no pertenecen. Eso es un problema, lo reconozco. Pero al mismo tiempo, digamos, es algo que pertenece a la lógica misma de las disciplinas. Entonces, ¿cómo solucionar el problema? No sé. Que el problema existe, soy consciente de eso. Es ya la 1. Margarita, ¿quieres clausurar tú el acto? ¿No? Pues entonces... Sí, no, yo si puedo... Quería solamente subrayar antes de que cierre la profesora Molinero que el título de este acto yo creo que ha respondido perfectamente, a pesar de que no lo habíamos preparado así, ha respondido perfectamente a lo que ha ocurrido. Quiero decir, al final... lo que has demostrado precisamente es la importancia, y esto es muy interesante y muy importante entre historiadoras e historiadores que nos dedicamos a ello, pero también entre futuras y futuros historiadoras y historiadores como hay aquí en esta sala, ¿no? La importancia de pensar históricamente el presente, ¿no? Es algo que tú has demostrado en toda tu obra, es algo que ha sido, desde luego, un elemento que ha valido, sin lugar a dudas, tu consideración como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero yo creo que es la gran lección que puede extraer el alumnado aquí presente en esta sala, ¿no? La importancia de pensar históricamente nuestros presentes. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tus reflexiones, sobre todo muchísimas gracias por tus obres, que continuen així, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver estat avui aquí. Gràcies. Bé.